El montañismo ha cobrado la vida de muchos aventureros. Una montaña que se destaca por su alto número de muertes es el Monte Washington, con sus actuales 174 fallecimientos. El rango presidencial en las Montañas Blancas consiste en una serie de montañas cuya elevación máxima alcanza los 6.288 pies. Junto con acantilados rocosos, terrenos peligrosos y clima impredecible, la montaña representa amenazas para cualquiera que desee aventurarse en sus laderas. En medio de estas señales de peligro, los aventureros acuden a sus senderos y pendientes, maravillándose de su belleza, mientras que otros buscan la emoción de conquistar sus peligros, algunos sin regresar con vida. Aquí hay historias de 5 muertes perturbadoras en el Monte Washington. Historia 1. Al final del otoño del 2001, Louise Chaput, una psicóloga de 52 años de Sherbrooke, Quebec, se embarcó en una aventura de senderismo en solitario hacia las Montañas Blancas, un área famosa por su paisaje difícil y clima severo. Era una excursionista hábil y entusiasta. Tenía la intención de pasar el fin de semana descubriendo el paisaje del rango presidencial, un lugar que había frecuentado anteriormente y amado por su belleza. Era evidente para quienes conocían a Louise que tenía un fuerte interés en la naturaleza y las actividades al aire libre. Descrita como una persona amable que ayuda a los demás y tiene un gran sentido del humor, Louise encontraba consuelo y felicidad en la tranquilidad de la naturaleza. Incluso con su apretada agenda como psicóloga familiar y marital, siempre encontraba la manera de priorizar sus actividades al aire libre favoritas. Por la tarde del jueves 15 de noviembre de 2001, Louise llegó al centro de visitantes Pinkham Notch, en New Hampshire, lista para comenzar su viaje de senderismo. Emocionada por moverse después del largo viaje en automóvil, dio un breve paseo, dejando su automóvil Ford Focus plateado en el área de estacionamiento. Testigos informaron que Louise preguntó sobre un camino adecuado para un viaje corto. El sendero Lost Pond, al otro lado de la calle, fue sugerido por un miembro del personal del centro de visitantes. Mostrando su agradecimiento, se dirigió hacia el sendero, esperando regresar antes de la noche. Pasó el tiempo, pero Louise no regresó a su alojamiento. Preocupada por su seguridad, su familia informó a las autoridades que estaba desaparecida. Se llevó a cabo una operación de búsqueda y rescate, con la participación de diversas agencias y voluntarios. A pesar de las difíciles condiciones causadas por el clima y el terreno, los equipos de búsqueda peinaron el área para descubrir cualquier señal de la excursionista. El automóvil de Louise fue encontrado abandonado en el área de estacionamiento de Glen Falls, cerca del punto de inicio del sendero donde comenzó su caminata. En ese momento, nadie sabía que sería la última vez que la verían con vida. El sombrío hallazgo aumentó las preocupaciones sobre su bienestar y escaló los esfuerzos de búsqueda. Pero no fue hasta el 22 de noviembre, el Día de Acción de Gracias, que los esfuerzos de búsqueda darían fruto. Mientras caminaban por el sendero Glen Boulder cerca del Monte Washington, los excursionistas se encontraron con una escena perturbadora. El cuerpo sin vida de Louise Chaput mostraba varias heridas de arma blanca, evidencia de su asesinato. El descubrimiento causó revuelo en la comunidad y dejó a los investigadores en apuros para resolver el misterio del asesinato de Louise. Su muerte generó preocupaciones y especulaciones sobre quién podría ser el asesino debido a las circunstancias poco claras. Incluso con un trabajo extenso por parte de las autoridades, la situación continuó envuelta en misterio. Los investigadores revisaron evidencia, hablaron con testigos y siguieron pistas, pero el misterioso culpable continuó evadiendo la captura. Una teoría predominante sugirió que el robo podría ser una razón potencial. El saco de dormir azul de Canuck y la mochila de Louise no se encontraron en el lugar, lo que sugiere que podría haber tenido un enfrentamiento con su atacante. Pero los bienes robados tenían un valor intrínseco mínimo, lo que llevó a algunos a dudar del motivo detrás del robo. El comportamiento del asesino después del acto desconcertó aún más a los investigadores. Los perpetradores no robaron el automóvil de Louise ni usaron sus tarjetas de crédito o débito, lo que indica que su objetivo principal podría no haber sido obtener ganancias financieras. A medida que la investigación continuaba, los funcionarios sintieron una presión creciente para resolver el caso y brindar justicia a Louise y a sus familiares afligidos. A pesar de sus esfuerzos, el rastro se enfrió y el asesino continuó evadiendo la identificación. En los años siguientes, el homicidio no resuelto de Louise Chaput permaneció como una presencia inquietante sobre las Montañas Blancas.
recordando a las personas los peligros ocultos en los paisajes del área. A pesar del paso del tiempo, el recuerdo del trágico destino de Louise permanece, sirviendo como un recordatorio de lo frágil que es la vida y la búsqueda continua de la verdad y la justicia. A pesar de las dudas y preguntas persistentes, queda una pregunta apremiante. ¿Quién fue responsable del asesinato de Louise Chaput? ¿Recibirá justicia alguna vez? Historia 2. Al soplar la fresca brisa de septiembre sobre Nuevo Hampshire en 1855, Lizzie Bourne, de 23 años y oriunda de Kennebunk, comenzó su última aventura, una caminata hasta la cima del Monte Washington. Con su espíritu aventurero, se preparó para conquistar la montaña de 6.288 pies, acompañada por su tío George, su prima Lucy y la esposa de su tío, la tía Jane. Su aventura comenzó sin problemas. Tomaron el tren matutino desde Saco, Maine, y llegaron al Glen House, un encantador hotel ubicado al pie de la montaña. Una mezcla de emoción y nerviosismo se percibía en el aire mientras observaban la imponente cima del Monte Washington, cubierta de niebla. Ignorando las advertencias sobre el mal clima, Lizzie instó a su tío George y a su hija Lucy a comenzar a escalar en lugar de esperar hasta la mañana. Se embarcaron en el sendero de carretas de 8 millas hacia la cima con entusiasmo y anhelo de aventura. Para las 4 de la tarde, el grupo comenzó a sentirse muy cansado y tomó un breve descanso en la casa de mitad de camino. En este lugar, los trabajadores de la construcción, conscientes de la tormenta que se acercaba, sugirieron que abandonaran su ascenso. Impulsadas por una fuerte voluntad y un concepto erróneo sobre sus posibilidades de vencer a los elementos, las chicas convencieron a su tío George de continuar el viaje, ignorando las advertencias como meras especulaciones. La visibilidad disminuyó y las temperaturas bajaron a medida que la oscuridad envolvía la montaña. El grupo luchaba por mantenerse orientado, enfrentando fuertes vientos y niebla. A pesar de todo el esfuerzo que pusieron, se dieron cuenta que su viaje aún no había terminado. Con determinación, el tío George construyó un muro de piedra básico y rudimentario para proteger a sus seres queridos de las duras condiciones en un último esfuerzo por sobrevivir. Un débil muro contra los implacables elementos. Toda la noche, cuidó a Lizzie y Lucy, brindando el mayor consuelo posible durante la interminable tormenta. Lamentablemente, los peores temores del tío George se hicieron realidad aproximadamente a las 10 de la noche, cuando fue a ver a las chicas y vio que Lizzie no se movía. Le tomó la mano y notó que estaba fría. El cuerpo inmóvil de Lizzie no mostraba ningún indicio de vida. Había sucumbido al implacable Monte Washington y entre su terreno dio su último suspiro. La mañana no ofreció consuelo cuando el tío George y Lucy, lidiando con el dolor y el shock, buscaron ayuda en la casa Tip Top. 4 personas descendieron y llevaron el cuerpo sin vida de Lizzie de vuelta al hotel. El grupo intentó durante 4 horas revivir a Lizzie con rocas y baños calientes, pero ya se había ido. Los trabajadores construyeron una caja de madera y varias mujeres colocaron a Lizzie dentro. Utilizando un poste y correas de cuero, 2 hombres ayudaron a la familia afligida y descendieron con precaución la montaña con el cuerpo. El grupo llegó al Glen House después de un viaje de 3 horas. La tía Jane los recibió con una expresión sombría. El grupo regresó a Portland en tren con el ataúd. Después de la trágica muerte de Lizzie, quedaron preguntas sin respuesta sobre cómo murió. Se descubrió que no estaba preparada para los desafíos del ascenso, vestida con ropa no adecuada para las duras condiciones de la montaña. Lizzie estaba vestida con múltiples enaguas, un vestido grueso, una bufanda, un abrigo de lana y un gorro. Las prendas pesaban 35 libras y estaban empapadas por la lluvia. Además, su problema cardíaco no identificado podría haber aumentado su vulnerabilidad ante el entorno, enfatizando la importancia de estar preparado y tener cuidado al aventurarse en la naturaleza. Más tarde se descubrió que nadie en el grupo de excursionistas había traído agua o estaba adecuadamente equipado para el clima. A pesar del dolor tras la muerte prematura de Lizzie, su historia sigue siendo un cuento aleccionador sobre las duras condiciones del Monte Washington y la importancia de obedecer sus advertencias. La historia es una colección de preguntas. ¿Y si hubieran escuchado las advertencias antes de continuar? ¿Y si hubieran sabido sobre la condición cardíaca de Lizzie? ¿Y si hubieran estado mejor preparados para el viaje? Una cosa es segura: la vida de una joven y aventurera mujer fue truncada,
al haber sido reclamada por las laderas del Monte Washington. Historia 3. Shi Jesse Chen, un ingeniero industrial de 53 años de Andover, Massachusetts, era un excursionista que disfrutaba aventurándose en las salvajes montañas blancas de Nuevo Hampshire. La pasión de Chen por el senderismo comenzó durante su infancia en Fuzhou, China, ya que le encantaba explorar el campo alrededor de la casa de su abuela. El amor de Chen por la aventura lo motivó a practicar el senderismo incluso siendo adulto. A menudo emprendía difíciles caminatas con su familia y amigos. Se estableció objetivos desafiantes para sí mismo, como alcanzar la cima de las 48 montañas de 4.000 pies de las Montañas Blancas para el 2025. El 10 de junio de 2022, Chen se embarcó en solitario en la difícil travesía presidencial, un viaje de 20 millas a través de las cumbres de las Montañas Blancas. Chen estaba emocionado por su caminata de fin de semana del Día del Padre hasta el Monte Washington. Permaneció decidido a emprender la aventura a pesar de que su hijo Kai-Wen, estudiante de tercer año en el Worcester Polytechnic Institute, no pudo acompañarlo como estaba planeado originalmente. Comprometido a enfrentar el desafío solo, se embarcó en su viaje con optimismo y una planificación minuciosa. Mientras escalaba el Monte Washington, Chen mantenía informada a su esposa Lian Liu sobre su viaje y las condiciones meteorológicas cada vez peores que enfrentaba. Al activar la función de seguimiento en su teléfono, Liu podía mantenerse al tanto de su ubicación aproximada, brindándole cierta tranquilidad ante el paisaje de la montaña. Al alcanzar la cima del Monte Washington, Chen se encontró con condiciones climáticas severas y extremas. Fuertes ráfagas de viento que superaban las 80 millas por hora barrían el terreno baldío, haciendo que la sensación térmica cayera a gélidos 5 grados bajo cero. Aguaceros y nieve azotaban el rango presidencial, empeorando las peligrosas condiciones. A pesar de su experiencia y preparación, Chen se encontró en una batalla contra las fuerzas de la naturaleza, luchando por mantenerse con vida. A las 5:30 de la tarde, a solo 1 milla de distancia del refugio Lake of the Clouds, las circunstancias de Chen empeoraron. Al darse cuenta de la gravedad de su situación, envió un mensaje de texto a Liu, expresando su angustia e incapacidad para continuar. Liu, preocupada por el mensaje de su esposo, llamó rápidamente al 911 a las 5:30 de la tarde, solicitando ayuda para salvar a Chen de la peligrosa situación en la montaña. Pero identificar la ubicación precisa fue difícil, lo que retrasó el rápido despliegue de un equipo de rescate. Kai-Wen, el hijo de Chen, actuó de inmediato, utilizando la información del teléfono de su padre para estimar su ubicación con la ayuda de la vista satelital de Google Maps. Con la ayuda de Kai-Wen, Liu comunicó las coordenadas cruciales a los servicios de emergencia para acelerar la misión de rescate y proteger a su esposo del peligro inminente. A pesar de todos los esfuerzos por contactarlo, su condición empeoró con el tiempo. En una última y desgarradora serie de mensajes con su esposa, Chen expresó su necesidad urgente de asistencia, indicando la grave condición en la que se encontraba. Lamentablemente, sería el último intercambio entre la pareja. A las 5:47 de la tarde, Chen respondió a la pregunta de Liu sobre buscar ayuda, confirmando la gravedad de su condición al decir que podría perder la vida en sus circunstancias actuales. Varias horas después, un grupo de hábiles rescatistas de montaña encontró a Chen, quien estaba inconsciente y sufriendo de severa hipotermia. A pesar de los esfuerzos para estabilizarlo y trasladarlo a un lugar seguro, su condición empeoró rápidamente. Después de ser llevado a un camión que esperaba en la cima del Monte Washington, Chen fue trasladado al hospital del Valle de Androscoggin. La difícil operación de rescate duró varias horas, hasta que Chen finalmente llegó al hospital aproximadamente a las 2 de la mañana. A pesar del esfuerzo de los trabajadores de la salud, falleció debido a sus heridas después de horas de tratamiento médico intensivo. Después de su muerte prematura, se estableció una recaudación de fondos en GoFundMe para reunir apoyo para la familia Chen y ofrecer una fuente de esperanza durante su pesar. La gran bondad y el apoyo demostraron el impacto perdurable de Chen y las vidas que tocó. Mientras su familia y amigos luchaban con su pérdida, encontraron consuelo al recordar a un esposo, padre y compañero querido, cuya naturaleza audaz y fuerte compromiso siempre serían recordados con cariño. Historia 4. En la tarde del 27 de agosto de 2021, la tragedia golpeó en el resort alpino Mount Washington, en la isla de Vancouver.
donde una niña de 3 años falleció trágicamente. Ocurrió cerca de las 4 de la tarde, durante lo que había comenzado como una tarde típica de viernes en el resort. La niña jugaba al minigolf con sus hermanos en el resort, junto a otro de sus hermanos y sus padres. Toda la familia estaba disfrutando, sin saber que su alegría sería destruida repentinamente. Alrededor de las 4:15 de la tarde, una roca se desprendió de su posición superior, se zafó de su lugar inestable y cayó rápidamente hacia el suelo a una velocidad alarmante. La roca golpeó a la niña y la dejó inconsciente al instante. La sorprendente ocurrencia causó pánico en el grupo. Actuaron rápidamente, sacando a la niña inconsciente del área. Exactamente a las 4:25 de la tarde, la base del refugio recibió a la niña herida, quien fue recibida por un equipo de personal comprometido y socorristas de primeros auxilios. Con un sentido de urgencia nacido de la necesidad, comenzaron intervenciones médicas, concentrándose en estabilizarla y darle la mayor oportunidad de sobrevivir. A las 4:30 de la tarde, se hizo una llamada de auxilio a los servicios de emergencia, y la Real Policía Montada de Canadá, RCMP, fue notificada para ayudar. La reacción de los servicios de emergencia fue rápida y bien organizada. 2 ambulancias, enviadas desde Cumberland y Campbell River, se apresuraron hacia el resort, con sus sirenas cortando el tranquilo ambiente de montaña. Al mismo tiempo, una ambulancia aérea desde Qualicum Beach también fue enviada para ayudar en la misión de rescate. A las 5:15 de la tarde, los paramédicos y equipos de emergencia llegaron al refugio. A pesar de los esfuerzos de las personas que trabajaban en la misión de rescate, el resultado terminó en una trágica inevitabilidad. A las 5:10 de la tarde, la niña tomó su último aliento mientras sucumbía a sus lesiones. Después del evento, se realizaron investigaciones inmediatas sobre los factores que resultaron en un desenlace tan catastrófico. La directora de comunicaciones de BCRCMP, Dawn Roberts, compartió información inicial sobre la investigación en curso. Aunque el motivo específico por el cual la roca se desprendió no estaba claro, Roberts dejó en claro que provenía de una pared de roca junto al campo de minigolf, no de la montaña. Roberts enfatizó que esto fue accidental, sin intenciones dañinas, mientras ofrecía su sincero pesar a la familia en duelo. Mostrando comprensión y cuidado, reconoció el dolor que habían sufrido, prometiendo una investigación detallada para descubrir la verdad sobre el evento. Como medida de seguridad, el resort cerró su campo de minigolf después del incidente. Esta acción clara enfatizó la dedicación del resort alpino Mount Washington a poner la seguridad en primer lugar y evitar daños adicionales a los visitantes. Dean Prentice, el gerente general del resort, expresó profundo pesar por la familia afectada por la tragedia. En un comunicado a las 6:30 de la tarde, expresó las sinceras condolencias del equipo del resort, reconociendo el impacto significativo de la pérdida. Prentice agradeció a los socorristas y al personal del resort por su compromiso y arduo trabajo en circunstancias difíciles. A medida que avanzaba la investigación sobre el evento con el Servicio de Médicos Forenses de BC y la RCMP a cargo, las palabras ofrecen poco consuelo en tiempos de profundo dolor. Después de esta trágica pérdida, la comunidad lamentó la muerte de una joven vida truncada. Historia 5. Era el amanecer del lunes, 1 de febrero de 2021, cuando Ian Forgase, un experimentado esquiador de travesía conocido como Skiing Ian o Lincoln Lynx, se embarcó en lo que se convertiría en su última bajada. Cuando el amanecer iluminó el paisaje de Lincoln, Vermont, Forgase, de 54 años, se preparó para un día de aventuras en las Montañas Blancas, un terreno que conocía casi tanto como su propio patio trasero. A las 5:30 de la mañana, equipado con una variedad de equipos esenciales, incluido un transpondedor de avalancha, pala, piolet, sonda y más, Forgase partió de su hogar en Lincoln. Era un hombre de las montañas, familiarizado con su atracción y sus peligros. A las 9 de la mañana, Forgase había alcanzado el límite de los árboles en el Monte Monroe, un testimonio de su resistencia y determinación. El aire fresco de la montaña lo recibió mientras continuaba su ascenso, avanzando hacia la cumbre del Monte Washington. 2 horas después, a las 11 de la mañana, Forgase se encontraba cerca de la cima del Monte Washington, la montaña más alta del noreste de Estados Unidos.
La vista panorámica desde la cumbre estaba ante él, una vasta extensión de picos cubiertos de nieve y terreno escarpado. Desde este punto, Forgase se detuvo para capturar el momento a las 11:30 de la mañana, enviando una foto a su amigo Brian Moore, quien acampaba en Costa Rica en ese momento. Escribió un mensaje simple diciendo que extraña a su compinche durante el viaje. Después de enviar algunos mensajes de texto y fotos más a amigos, Forgase comenzó a descender a las 12 menos cuarto de la mañana, atraído por la nieve fresca que tenía por delante. No sabía que este sería el comienzo de su encuentro con las fuerzas de la naturaleza. A las 12:15 del mediodía, en algún lugar de su descenso, Forgase desencadenó una pequeña avalancha, un giro inesperado que sellaría su trágico destino. En la vasta extensión de la naturaleza, ni siquiera los esquiadores más experimentados son inmunes a los caprichos de la montaña. Atrapado en el agarre de la avalancha, Forgase fue arrastrado a un hueco, donde la nieve se detuvo contra un acantilado sobresaliente, mientras los escombros se acumulaban a su alrededor. Su ausencia generó preocupación entre sus amigos y seres queridos a medida que pasaban las horas. Sabían que algo estaba mal cuando no respondió a llamadas y mensajes. La alarma se había levantado para el martes por la noche, y las autoridades fueron alertadas sobre la desaparición de Forgase. Equipos de búsqueda y rescate se movilizaron, peinando el terreno escarpado del Monte Washington, en busca de cualquier señal de Forgase. La telemetría del teléfono celular y el análisis de sus últimas comunicaciones conocidas proporcionaron pistas cruciales, reduciendo el área de búsqueda a las inmediaciones del Monte Monroe. A pesar de las difíciles condiciones, una mezcla de nieve profunda, densa vegetación y peligro de avalanchas elevado, la búsqueda continuó. En lo más profundo del corazón del barranco Amonosuk, donde se aventuró Forgase, los rescatistas enfrentaron un terreno traicionero y un clima impredecible. Y luego hubo un avance. El coche de Forgase fue descubierto en el área de inicio del sendero barranco Amonosuk, confirmando su presencia en la zona. Con renovada determinación, los equipos de búsqueda se centraron en el barranco, siguiendo las pistas proporcionadas por las últimas comunicaciones de Forgase. Se adquirió una señal de baliza, una señal débil pero esperanzadora de la presencia de Forgase enterrado bajo la nieve. Durante más de una hora, los rescatistas trabajaron incansablemente, cavando a través de capas de escombros de avalanchas en una carrera contra el tiempo. A una profundidad de 13 pies, Ian Forgase fue encontrado. Su cuerpo sin vida fue recuperado del firme agarre de la montaña. A pesar de los valientes esfuerzos de los equipos de búsqueda y rescate, era demasiado tarde. Había sucumbido a la falta de oxígeno. En el resurgimiento de su fallecimiento, la comunidad de la naturaleza salvaje lamentó la pérdida de uno de los suyos. Un hombre que vivió la vida al máximo, abrazando los desafíos y las alegrías de las montañas con pasión inquebrantable. Y mientras la nieve seguía cayendo silenciosamente sobre las laderas del Monte Washington, el espíritu de Ian Forgase vivió, entrelazado para siempre con la belleza salvaje de la naturaleza.